Cada ano, millones de personas celebran la Navidad el 25 de diciembre. Las iglesias se iluminan con velas, las familias se reúnen junto al árbol decorado. Villancicos llenan el aire. Pero aquí hay algo sorprendente. La Biblia nunca menciona el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Jesús. Ni una sola vez. Sin embargo, la Biblia sí nos da respuestas. Escondidas en sus páginas están pistas que muestran cuándo nació realmente Jesús. Calendarios antiguos del templo, pastores en los campos, órdenes del emperador romano, incluso las estrellas en el cielo. Todas estas pistas señalan la fecha real. ¿Qué pasaría si pudiéramos probar exactamente cuándo nació Jesús? ¿Qué pasaría si cada detalle se planificó tan perfectamente que la verdad ha estado ahí todo el tiempo, esperando que la encontremos? Hoy vamos a seguir la evidencia, pistas reales de la Biblia y de la historia. Y lo que descubrimos es tan claro, tan preciso, que cambiará la forma en que ves esa noche tan especial. La historia que crees conocer está a punto de volverse mucho más interesante, porque cuando Dios envió a su Hijo a nuestro mundo, nada ocurrió por casualidad. Empecemos con lo que realmente dice la Biblia. Lucas nos habla de unos pastores que cuidaban sus ovejas cuando aparecieron ángeles para anunciar el nacimiento de Jesús. Mateo nos habla de sabios que siguieron una estrella desde el oriente, pero ninguno de los dos evangelios nos da una fecha exacta. No hay mención de diciembre, ni de un mes específico. El día exacto nunca se menciona. Entonces, ¿de dónde salió el 25 de diciembre? La historia nos muestra que esta fecha se volvió tradición unos 300 años después de la muerte de Jesús, durante el tiempo del emperador Constantino. Los romanos ya tenían una gran celebración el 25 de diciembre. La llamaban el cumpleaños del sol invicto. Cuando el cristianismo se expandió, los líderes de la iglesia decidieron celebrar el nacimiento de Jesús en ese mismo día. Convirtieron una fiesta pagana romana en una cristiana. No hay nada malo en celebrar la Navidad el 25 de diciembre. Ha traído alegría a las personas durante siglos. Pero si queremos saber lo que realmente pasó, si queremos ver el cuadro completo, tenemos que profundizar. Los evangelios no nos dan una fecha, pero nos dan algo mejor. Una línea de tiempo. Detalles reales que nos permiten retroceder y calcular. La clave no está en mirar directamente a Jesús, está en mirar a Juan el Bautista. La Biblia nos dice exactamente cuántos meses separaban sus nacimientos. Si podemos descubrir cuándo nació Juan, podemos saber cuándo nació Jesús. Todo comienza en el templo, con un sacerdote llamado Zacarías cumpliendo con sus deberes habituales. Lo que sucede después inicia una cuenta regresiva que nos lleva directo a Belén. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 8, nos da nuestra primera pista. Había pastores en esa misma región que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante la noche. Esto puede parecer solo un detalle del ambiente, pero cualquiera que conozca cómo era la vida en el antiguo Israel entiende algo importante. Los pastores no se quedaban afuera con sus ovejas durante el invierno. Desde noviembre hasta febrero, las colinas alrededor de Jerusalén se volvían frías y lluviosas. Las lluvias caían con fuerza. Las temperaturas bajaban en la noche. Durante esos meses, los pastores llevaban a sus animales adentro para protegerlos. El hecho de que estos pastores estuvieran viviendo en los campos, quedándose afuera toda la noche, nos revela algo crucial. Era una época del año en que las noches eran lo suficientemente templadas como para dormir al aire libre, cuando aún había suficiente pasto para que las ovejas comieran. La primavera o el inicio del otoño encajan perfectamente. El invierno no. Pero hay algo todavía más profundo aquí.
Los campos alrededor de Belén no eran simples praderas. Allí se criaban corderos destinados a los sacrificios del templo. Por generaciones, los sacerdotes habían venido a estas colinas exactas a escoger corderos sin defecto, corderos cuya sangre sería derramada para pagar por los pecados del pueblo. Y ahora, en una de esas noches suaves, unos ángeles se aparecen a estos pastores con un anuncio. Había nacido el verdadero Cordero, aquel cuya sangre quitaría el pecado para siempre. Los mismos campos que durante siglos habían provisto miles de corderos para el sacrificio, fueron escogidos para escuchar sobre el Cordero que salvaría al mundo. Incluso la naturaleza misma parecía formar parte del plan. La estación, el lugar, el simbolismo, nada fue al azar, y la siguiente pista lo confirma, una orden del emperador romano que haría que una profecía se cumpliera. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 3, nos habla de algo que lo cambió todo. Por aquellos días, el emperador César Augusto ordenó un censo de todo el mundo romano. Este primer censo se llevó a cabo cuando Quirinio era gobernador de Siria, y todos iban a registrarse, cada uno a su propia ciudad. Esto no era solo un trámite burocrático, era la forma en que Roma controlaba a las personas, fría, eficiente, sin importar cómo afectaba sus vidas. Pero hasta esa orden del emperador sirvió al plan de Dios. Obligó a José y a María a viajar desde Nazaret hasta Belén. Y Belén era precisamente el lugar donde el Mesías tenía que nacer. 700 años antes de esto, el profeta Miqueas había escrito: «Pero tú, Belén, aunque eres pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que será gobernante de Israel». Miqueas capítulo 5, versículo 2. Un emperador que no sabía nada de esa profecía dio una orden que la hizo realidad. Pero hay otro detalle aquí que nos ayuda a entender el momento exacto. Los romanos nunca hacían censos en invierno. Eran prácticos. Necesitaban que la gente pudiera viajar. Necesitaban caminos despejados, comida disponible. El final del verano o el inicio del otoño ofrecía todo eso. El invierno no. Piensa en lo que enfrentaron José y María. Más de 130 kilómetros de viaje, en su mayoría a pie o quizás con un burro. María estaba a punto de dar a luz. Viajar bajo la lluvia fría, por caminos llenos de lodo, sin un lugar seguro donde hospedarse, habría sido casi imposible y muy peligroso. Pero en otoño, caminos secos, buen clima, cosechas frescas para alimentar a los viajeros. ¿Tiene sentido? Todo encaja. Y la siguiente pista va aún más profundo, hacia un calendario antiguo que llevaba siglos contando hacia este momento. Esta siguiente pieza de evidencia es realmente precisa, casi como si fuera matemática, y comienza con un sacerdote llamado Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, versículo 5, nos dice que Zacarías pertenecía al grupo sacerdotal de Abías. Este detalle importa más de lo que parece. Los sacerdotes en Israel trabajaban siguiendo un calendario muy estricto. En el primer libro de Crónicas, capítulo 24, se explica cómo el rey David dividió a los sacerdotes en 24 grupos. Cada grupo servía en el templo por una semana, de sábado a sábado. Esta rotación se mantenía durante todo el año, excepto durante 3 grandes festivales, cuando los 24 grupos servían juntos. El grupo de Abías era el octavo. Los registros históricos y la tradición judía nos ayudan a entender cuándo les tocaba servir. En el año que los estudiosos llaman 5 a.C., las rotaciones comenzaron a principios de primavera. Al contar los primeros 7 grupos y la fiesta de los panes sin levadura, cuando todos los sacerdotes servían juntos, llegamos al turno de Zacarías a finales de mayo o comienzos de junio.
pero se vuelve aún más específico. La semana justo después del turno regular de Zacarías fue Pentecostés, otro gran festival donde todos los sacerdotes debían estar en Jerusalén. Eso significa que Zacarías sirvió 2 semanas seguidas, su semana regular más la semana del festival. Lucas capítulo 1, versículos 8 al 13, describe lo que ocurrió durante ese tiempo. Mientras Zacarías quemaba incienso en el lugar santo, el ángel Gabriel se le apareció con una noticia. Su esposa Elisabet, aunque era estéril y de edad avanzada, tendría un hijo. Y los versículos 23 y 24 son muy precisos con lo que ocurrió después. Cuando terminó su tiempo de servicio, volvió a casa. Poco después, su esposa Elisabet quedó embarazada. Si Elisabet quedó embarazada poco después de que Zacarías regresara a casa a mediados de junio, podemos contar hacia adelante. Juan el Bautista habría nacido unas 40 semanas después, alrededor de finales de marzo o principios de abril del año siguiente, 4 antes de Cristo. Ahora aquí es donde todo se conecta. Lucas capítulo 1, versículo 26, nos dice que en el 6º mes del embarazo de Elisabet, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a una virgen llamada María. Eso situaría la concepción de María alrededor de diciembre. Y 9 meses después de diciembre, llegamos a septiembre, principios del otoño del año 4 antes de Cristo. Sigamos esta línea de tiempo paso a paso. Primero, Zacarías sirve en el templo durante el turno de la 8ª división, a finales de mayo o comienzos de junio del año 5 antes de Cristo. Segundo, Elisabet queda embarazada poco después, mediados o fines de junio. Tercero, Juan nace 40 semanas después, finales de marzo o inicios de abril del 4 antes de Cristo. Cuarto, María queda embarazada en el 6º mes del embarazo de Elisabet, alrededor de diciembre del 5 antes de Cristo. Quinto, Jesús nace 9 meses después, septiembre o principios de octubre del 4 antes de Cristo. El calendario del templo, establecido siglos antes del nacimiento de Jesús, estaba contando hacia ese momento. Incluso el ritmo del servicio sacerdotal, semana tras semana, rotación tras rotación, era parte del plan de Dios. La rutina sagrada de la adoración había estado preparando, generación tras generación, la hora exacta en que el cielo enviaría al Mesías prometido al mundo. Mientras los sacerdotes marcaban el tiempo en la tierra, señales se formaban en el cielo, señales que guiarían a viajeros desde tierras lejanas hasta un establo en Belén. El Evangelio de Mateo, capítulo 2, nos dice que unos sabios del oriente vieron una estrella y la siguieron hasta Judea, buscando al rey de los judíos que acababa de nacer. Durante siglos, muchos se han preguntado, ¿qué era esa estrella? ¿Un milagro? ¿Solo un símbolo? ¿O algo que realmente podemos rastrear? La astronomía moderna nos da una respuesta asombrosa. En el año 7 antes de Cristo, ocurrió algo extraordinario en el cielo nocturno. Júpiter, que los antiguos llamaban el planeta rey, y Saturno, el planeta que asociaban con el pueblo judío, se alinearon en un evento muy raro. Y no fue solo una noche. Durante varios meses, estos 2 planetas parecían encontrarse 3 veces. Fue un espectáculo celestial que se pudo ver en todo el mundo antiguo, y todo sucedió en la constelación de Piscis, que los astrónomos antiguos relacionaban con la tierra de Israel. Para los magos, expertos en leer las estrellas y conocedores de antiguas profecías, esto no habría sido algo cualquiera. Un rey de los judíos, nacido en Israel. ¿Cuándo ocurrió esto? Entre septiembre y diciembre del año 7 antes de Cristo, con el momento más impresionante en septiembre. Fue un anuncio cósmico, visible durante meses,
guiando a buscadores desde Babilonia o Persia hacia el oeste hasta Judea, para cuando llegaron a Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el que ha nacido como rey de los judíos? Ya había nacido. La estrella había marcado ese momento. Los cielos mismos dieron testimonio. Con una precisión que los astrónomos aún pueden confirmar hoy, el cielo proclamó lo que los profetas habían dicho siglos atrás: que de Belén vendría un gobernante, que las naciones lo buscarían. Las estrellas lo anunciaron por todo el firmamento. Dios habló por medio de las Escrituras, habló a través de los profetas, y también habló por medio de la creación misma, organizando los planetas en sus órbitas para que incluso personas que jamás habían oído del Mesías de Israel supieran: algo que cambiaría el mundo había sucedido en septiembre de aquel año. Pero aún hay una capa más profunda, una conexión tan poderosa que cambia por completo nuestra comprensión de lo que significó que Dios enviara a su Hijo en forma humana. Las festividades de Israel estaban por darle a ese momento su significado más profundo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, contiene una de las declaraciones más hermosas de toda la Escritura. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La mayoría de las Biblias en español dicen habitó, pero la palabra griega que usa Juan es eskenosen, que literalmente significa poner su tienda o acampar entre nosotros. Juan estaba haciendo una conexión directa con la fiesta de los tabernáculos, una de las celebraciones más importantes de Israel. Nos estaba mostrando algo mucho más profundo que simplemente decir que Jesús vivió entre la gente. La fiesta de los tabernáculos, llamada Sukkot en hebreo, ocurría todos los años a principios del otoño, entre finales de septiembre y comienzos de octubre. Durante 7 días, las familias judías construían refugios temporales y vivían en ellos. Esto les ayudaba a recordar los 40 años que sus antepasados pasaron en el desierto tras salir de Egipto. Era una celebración de la presencia de Dios entre su pueblo. Dios que vivía con ellos en una columna de nube durante el día y de fuego por la noche. Dios que los encontraba en el tabernáculo, la tienda donde el cielo tocaba la tierra. Pero la temporada de festivales comenzaba 10 días antes, con la fiesta de las trompetas, Rosh Hashanah, el primer día del 7º mes. Trompetas sonaban por todo Israel, anunciando el inicio del tiempo más sagrado del año. En la tradición judía, esta fiesta se llegó a conocer como el día de la coronación del rey, cuando se proclamaba el reinado de Dios sobre la creación. Ahora imagina esto. ¿Y si Cristo nació durante esta temporada sagrada? ¿Y si el Rey del Cielo entró al mundo justo cuando las trompetas anunciaban su llegada? ¿Y si el Verbo se hizo carne exactamente en el momento en que Israel se preparaba para celebrar la presencia de Dios entre ellos? El simbolismo se vuelve perfecto. Emmanuel, la presencia de Dios con nosotros por medio de su Hijo, apareciendo justo en los días en que su pueblo celebraba su cercanía. El Dios que una vez habitó en una tienda en el desierto, ahora enviaba a su Hijo en forma humana, viviendo en la tienda más perfecta, un cuerpo humano. El Eterno entrando en el tiempo, el infinito haciéndose limitado. Y esto también tiene un lado práctico. Lucas nos dice que cuando José y María llegaron a Belén, no había lugar en la posada. ¿Por qué estarían llenas las posadas? Durante la temporada de festivales de otoño, familias judías de todas partes viajaban a Jerusalén y a los pueblos cercanos para celebrar. Belén, que estaba a solo unos kilómetros de Jerusalén, habría estado llena de peregrinos construyendo sus refugios temporales y preparándose para la fiesta. Las posadas abarrotadas encajan. El momento encaja.
El simbolismo teológico encaja. Todo se une. El calendario sacerdotal ubicando el nacimiento de Jesús en septiembre. Los pastores en el campo durante clima templado. La estrella apareciendo en septiembre del año 7 a.C. Y ahora, la temporada de festivales de otoño, desde las trompetas anunciando al Rey hasta los tabernáculos celebrando su presencia entre nosotros. Si Jesús nació en esta época, el significado se vuelve imposible de ignorar. El Rey anunciado por trompetas celestiales, el Hijo de Dios viviendo entre su pueblo. Y un día, esas mismas trompetas volverán a sonar cuando Él regrese. Pero incluso esta armonía perfecta entre profecía y festividad queda confirmada por un último testigo, la historia misma. Y viene de una fuente inesperada, el reinado de un rey temeroso y asesino. El Evangelio de Mateo, capítulo 2, nos dice que cuando Herodes se enteró del nacimiento de un nuevo rey, reaccionó con miedo y furia. La historia